¿Cómo construyes a un villano sin juzgarlo? ¿Y cómo construyes su lógica interna? Yo soy un actor que yo propongo un chorro, o sea, como que sí les digo a los directores, oye, ¿qué tal si esto? ¿Cómo sobreviviste a los primeros castings, los primeros rechazos, las primeras rentas que tenías que pagar? Sí es un viaje que hay que tener súper seguro, ¿no? O sea, decir, es lo que quiero, es mi vocación, es lo que más anhelo en la vida, ser actor, ¿no? Sí, pues es que no, o sea, no tener dinero, no tener dónde irte a dormir, ¿sabes? Como... Me interesa mucho saber si alguna vez te ha pasado que te bloqueas en una escena y cómo lo has resuelto, cómo has lidiado en esos momentos de presión. Pues no sé, no somos un iPhone. Voy a trabajar con la muerte de mi mascota o del accidente que tuve donde perdí a mi familia en el accidente, ¿no? O sea, no, espérate. Este podcast está producido por Caronte Productions. Pues José, eres de Mexicali, estudiaste teatro en la UABC, no en Televisa ni en ninguna de estas escuelas como más céntricas acá. Tuviste reconocimientos en el Ariel, ganaste un Ariel, tienes 3 nominaciones, también diriges, actúas y ahora eres el villano de un thriller. Pero lo que más me interesa no es lo que has hecho, es cómo lo haces. Te haces un actor sumamente versátil, bastante sólido y alguien que sobre todo lo que yo admiro es que te has mantenido constante en esta industria. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuándo fue que te diste cuenta que querías ser actor? ¿Cómo supiste que querías actuar? Pues desde muy, muy niño, la verdad. ¿Sí? Yo creo que desde que tengo memoria sabía que quería ser actor. De hecho, o sea, yo me acuerdo que cuando era niño no jugaba como a ser, no sé, como un bombero o como un astronauta o como un policía, sino que súper loco porque jugaba a representar como ese oficio, esa profesión, como sobre un escenario o como en un set, ¿sabes? O sea, como que yo jugaba a actuar como un policía, a que estábamos filmando una película de policías o a que estábamos filmando una película, no sé, de pilotos o de aviones que se o sea, siempre jugué a que estaba filmando o estaba haciendo una obra de teatro. Raro, porque pues es como de, ¿por qué no jugabas a hacer eso, no? Policía, sino a representar esa profesión. Okay. Raro, pero pues siempre fue así. Siempre tuve esta necesidad de contar historias o de dirigir a mis hermanas, ¿no? A mis primos y a mis primas. Sí, pues sí, como que siempre lo tuve como que esta vocación. Qué chido. ¿Y hubo algún mentor importante que tuviste en tus inicios que sientes tú que te ayudó a fortalecerte como actor o persona para seguir recorriendo este camino? Claro, creo que hubo varios. ¿Sí? O sea, muchos. ¿Cuáles son de los que más te acuerdas? Pues mira, en Tijuana yo estudié la licenciatura en teatro, como te digo, y ahí me dieron clases Jorge Folgueira, un maestro que es cubano que me dio actuación, así, actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los semestres. Sí. Michelle Guerra, con la que empecé a trabajar, ella ahorita está como muy enfocada en el teatro para bebés y teatro para niños, es como una investigadora muy, muy chida que ahorita tiene varios proyectos dirigidos para bebés, que es una locura. Es una locura, nunca lo había escuchado. Sí, está bien padre. También, por ejemplo, Raimundo Garduño, también yo trabajé con él. Pero más que maestros, fueron directores de los que aprendí muchísimo. ¿Qué aprendizaje te recuerdas haberte llevado de ellos? Que te sirviera, que nos pudieras compartir a gente que no ha tenido esos mentores. El contagiarte del amor al teatro, o sea, del amor a la actuación. O sea, este contagio de ver a alguien que te está motivando a salir de la universidad a las 2 de la mañana, así de que los salones ya ni nos los prestaban y ahí seguíamos ensayando, ¿sabes? Como este contagio de las ganas y la pasión por el teatro y por la actuación. Creo que eso fue, antes que nada, lo que más me ayudó. Y sobre todo a confiar en ti. O sea, yo recuerdo que evidentemente pues nadie nace teniendo conocimientos sobre, pues conocimientos como de cómo construir un personaje o cómo incluso ayudarte a manejar como tu presencia, tu respiración para estar relajado, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, pues no tienes como, no naces sabiéndolas, ¿no? Pero lo que sí es que hay muchísimas dudas, es una carrera que te vulnera muchísimo, ¿no? Entonces, el apoyo de estas personas para confiar en ti, confiar en las decisiones, incluso cuando saben que a lo mejor estás cometiendo errores, pero no venir y negarlo, ¿sabes? Como decir, estás mal en esto y esto y esto, porque creo que a mí no me gusta, cuando doy clases de actuación, para nada es como que les doy por su lado, ¿no? Pero pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con saber que es un proceso, ¿no? Que todo forma parte de un proceso y que hay veces que
pues tienes que ver, por ejemplo, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Fuera de cámaras, de que de pronto dices, es que ese guión no funcionaba, o sea, me lo imaginaba distinto a cómo se quería filmar. Y es como, pero pues tienes que permitir a que prueben con eso. Sí. Porque luego eso es cuando 20 años después dices, no manches, ¿te acuerdas de lo que hicimos cuando estábamos en primer semestre? Güey, era una tontería. Sí, pero esas tonterías te ayudan muchísimo a crecer como actor. O sea, tienes que transitarlas, tienes que, pues cagarla, ¿sabes? Como que tienes que cometer errores porque de ahí se va aprendiendo. Entonces, un maestro que llega como con una estructura de clases súper cuadrada en la que no, es que así no se hace, no. A mí, por ejemplo, una vez una persona me dijo en Tijuana, cuando yo estaba en segundo semestre, es que tú nunca vas a ser actor, porque no tienes como la capacidad, te pones muy nervioso, no sé qué, es como de, no sabes lo mucho que muchas personas muy talentosas abandonan esta profesión por gente que les dice que nunca van a lograr hacer nada, ¿no? Entonces es como, no, para nada, o sea, todo mundo puede actuar, para mí todo mundo tiene la capacidad de actuar porque todo mundo sueña, todo mundo imagina y todo mundo se puede comunicar. Y es como de, no sabes el daño que le puedes llegar a hacer a una persona que pues sí, que escuche esas cosas y que además está tratando de sobrevivir a sus propios juicios y a su vulnerabilidad. Entonces es como, ¿no? O sea, es lo peor que le puedes decir a un actor, ¿no? ¿Y qué cosas como concretas hacían tus mentores que te llevaron al camino como correcto, por decirlo así? O sea, como que hacer bien su trabajo, hacerlo como con mucha pasión y con mucha honestidad, ¿sabes? O sea, creo que y no solo mis maestros, ¿no? Sino las personas, maestros en el camino, otros actores, compañeros de la licenciatura, ¿no? Cuando yo estudiaba, por ejemplo, yo admiro mucho a una actriz que se llama Sofía Félix, que ella me enseñó muchas cosas sin darse cuenta, ¿no? O sea, me enseñó como la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con nuestras emociones de maneras inmediatas. Esa mujer es un monstruo de actriz, ¿no? Entonces como que siento que las cosas que han hecho las personas que admiro han sido acercarse a esta profesión con muchísimo respeto y con muchísima honestidad y con muchísima pasión. Creo que es eso, o sea, como que es que nadie va a venir a decirte, porque hay muchísimas maneras de llegar a puntos específicos, depende del director, ¿no? Lo que te pidan, hay directores con los que he trabajado que, por ejemplo, me ha pasado que he trabajado con directores que han hecho su ópera prima, su primer película. Uno era fotógrafo, En Mente Revolver, Jano Ramírez se llama, y otro era sonidista, se llama Axel Muñoz. Y te digo, o sea, aprender de personas que, por ejemplo, Jano, pues como fotógrafo, veía la imagen, ¿no? Y la imagen era como la prioridad. La prioridad más no solo la imagen, ¿no? También había conexión emocional, claro. Todo lo otro, ¿no? Y con Axel había ensayos en los que solo nos escuchaba. Y era loquísimo, porque como es sonidista, él está como muy entrenado a su oído en saber cuando un actor está hablando con verdad o cuando está un poco, pues, ¿sabes? Como falsificando la emoción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces era bien loco porque pues aprendes de eso, aprendes de las miradas distintas, de cómo directores se aproximan pues, a hacer sus películas. Y además que eran sus primeras películas, digamos. Eso fue como muy, muy chido de poder explorar y aprender. Y José, me gustaría hablar también de tus inicios de esta etapa, de cómo fueron tus primeros años en Ciudad de México. ¿Cómo sobreviviste a los primeros castings, los primeros rechazos, las primeras rentas que tenías que pagar? Pues fue un proceso bastante rudo, la verdad, no te voy a mentir. O sea, yo me mudé a Ciudad de México en el 2013, en una etapa en la que, pues no, pues, o sea, como que se me acabó la de la beca de la universidad, entonces como que yo quería seguir acá. Aparte, o sea, como que la Ciudad de México creo que te pone a prueba, ¿no? O sea, te pone a prueba para ver si aguantas vara. Sí. Creo que, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo estudié danza y teatro al mismo tiempo y yo llegué acá y pues, o sea, todas las posibilidades de maestros increíbles de danza que había. Y yo dije, no, pues voy a ir a las clases más chidas, ¿no? Güey, esguince de tobillo en el día 2. Así de que yendo a la UNAM con muletas, güey. No. Así de que viendo que los peceros, ¿qué chingados es eso? Súbete a un pecero en muletas yendo a la UNAM sin saber a dónde vas, güey. Ajá. O sea, una locura. O sea, sí te pone a prueba. Pues. Sí. O sea, pero esa fue la prueba más dura, ¿no? De
de esta ciudad. Y pues quedarme sin depa y así de, ay, como que y sin conocer a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo tuve la fortuna de, te digo, de que Lagartijas Tiradas al Sol y Mariana Villegas, sobre todo Mariana Villegas me abrió las puertas de su casa cuando yo me quedé en la calle, ¿sabes? Sí. O sea, pero sí, es una... Sí es un viaje que hay que tener súper seguro, ¿no? O sea, de decir, es lo que quiero, es mi vocación, es lo que más anhelo en la vida, ser actor, ¿no? Entonces, sí va a haber muchas pruebas muy fuertes que vas a tener que atravesar. Pero si es tu vocación, estoy seguro que vas a... O sea, es que todo el mundo va a triunfar en las cosas que realmente le apasionan y aunque haya momentos en los que estés en la calle literal, sin casa, con el tobillo roto y esguinzado, de todas maneras siempre va a haber una puerta que se va a abrir. Sí, ¿no? es no quitar el dedo del renglón. Ajá. A mí me gusta mucho pensar en eso, de que es cuestión, mientras siga, es cuestión de tiempo. O sea, mientras toques puertas y toques puertas y toques puertas, va a haber alguna que se va a abrir. Total. Y José, ¿hubo algún momento donde estuviste a punto de soltarlo todo, de dejarlo atrás? Pues yo creo que ese fue el momento más fuerte. ¿Sí? Ese. Sí, pues es que no, o sea, no tener dinero, no tener dónde irte a dormir, ¿sabes? Como, que sí está fuerte, Sí, pues, sí o sea, está es bien como de, fuerte. güey, tener una maletota nada más y estar en la calle así de, güey, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es como de, güey, yo tengo un amigo que es de Tijuana, o sea, Carlos Valencia también, yo me quedé en su sofá como 2 semanas. Ajá. 2 semanas. Y justo en ese tiempo hice el casting de Almacenados y me quedé en la película. Y ahí se abrió una puerta porque con esa película me dieron un premio Ariel y luego Sí. pum, 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 empezaron a venir muchas películas, Sueño en otro idioma, Conoces a Tomás, todas las películas que he hecho empezaron yo creo que a venir a partir pues de hacer un trabajo actoral profundo en el que solo la película está sostenida por 2 actores. Sí. Y aparte de tener una figura como José Carlos Ruiz, que es una institución de la actuación, un gran actor, así, un primer actor, frente a ti, ¿no? Es como, no, o sea, es como, es un sueño, pues. Sí, sí, sí. Pero es eso, o sea, es como de sí, dormir 2 semanas en un sillón esperando a que te hablen para un callback y hacer el callback y quedarte en la película. O sea, sí ha sido una experiencia de película, además. Sí, o sea, sí, como... sí, está, exacto. Sí. Es como la historia del viaje del héroe que lo lograste Sí, al final de total. cuentas cuando todo se puso muy, muy rudo. Pero qué bueno que saliste avante y me gustaría saber, José, ¿cuál es la anécdota que más te gusta contar de tu carrera como actor? ¿Alguna que te divierta, que te ha pasado en algún set o en tus inicios o más recientemente? O sea, es que se me vienen a la mente anécdotas actorales, ¿sabes? Como de construcción de personajes, como de entender y decir, esto es, ¿sabes? Y que me ha pasado en varios proyectos, ¿sabes? Hasta en proyectos súper comerciales, así que digo, estas veces que sientes como cuando un bebé llora, así que se queda sin respirar, como Ajá. esta sensación, Sí, como sí, que sí. te quedas sin aire. Llega un momento en cada rodaje, cuando hago una película, que tengo que contenerme, ¿sabes? Como que tengo que, como que, del pecho inflado de agradecimiento por la vida, por estar en un set y Sí. de contar una historia. O sea, es como un nudo en la garganta como de mucha felicidad De y mucha mucha alegría y es como incontenible. Sí. Esas como que siento que y me ha pasado en muchas películas, o sea, en la mayoría de mis películas llega un punto en un llamado en el que, y no necesariamente tiene que ser al final, cuando dicen, ay, José terminó la película, Sí, ¿no? no. No, o sea, como que, no sé, en el camper, así de que de la nada llega como si fuera un ataque de ansiedad, pero es un ataque Sí de lo he vivido, de agradecimiento, agradecimiento, loquísimo. Esas cosas me hacen sentir y me hacen pensar en que estoy en el camino correcto, ¿no? O sea, y sobre todo eso, sentir el pecho hinchado de agradecimiento de poder estar contando historias o poder tener la posibilidad de construir personajes y de contarlos en películas, que siempre ha sido mi sueño. Esa es como una anécdota, que no es chistosa, ¿no? Pero, y también, como también de cuando haces estos clics de saber que estás encontrando cosas para el personaje que son como algo que es como como súper mágico, Sí, ¿no? sí, Es como sí. como si el personaje como que bajara y te hablara, Ajá. sin pensar en una actuación de método donde tengo que buscarlo y estar ahí como macheteando, ¿no? ¿Y cuál es algún ejemplo de eso? Porque ahorita vamos a pasar justo a hablar de tu método Un como ejemplo de actoral, eso pero... fue en la película Conoces a Tomás, una Ajá. película que está en Netflix que es sobre un chavo con autismo. Eh,
Yo trabajé mucho tiempo con José Carlos, otro José Carlos, no José Carlos, Sí, sí. José Carlos. Él es un chavo con autismo a nivel muy moderado, ¿no? O sea, como de moderado a grave, ¿no? O sea, es una persona que no es verbal, tiene muchas estereotipias. De hecho, me basé mucho en sus estereotipias, que son como como los movimientos o los sonidos, ¿no? Que hacen las personas con autismo, que son repetitivos y son para regular su sistema nervioso. Entonces, llegó un punto en el que José Carlos y muchas personas que están dentro del espectro autista caminan de puntitas, ¿no? Y como que no hay una explicación científica de eso, ¿no? Entonces yo dije, pues estaría chido que mi personaje tuviera esta manera de andar, ¿no? Sobre todo porque le da como una cuestión que yo veía en José Carlos que me provocaba como ternura y como ganas de abrazarlo y de estar ahí con él, ¿no? O sea, porque fue algo como súper lindo ese proyecto. Y yo decía, a ver, como actor, ¿cómo llego a caminar de puntita sin que se sienta que el actor está decidiendo Esforzado, caminar? ajá. O sea, como que es algo como chafa, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo logro, no? Entonces como que dije, claro, o sea, tengo que imaginarme que tengo como unas tachuelitas en los talones. Entonces como que ya eso cambia completamente la estructura del cuerpo, o sea, la estructura física se modifica completamente para poder, o sea, todo, porque, o sea, caminas de puntitas y hasta hay como una especie como de rectitud, ¿no? De Ajá. caminar de puntitas. Pero cuando imaginas las cosas que el cuerpo puede llegar a sentir, por eso el trabajo del actor y por eso o sea, el estudiar actuación es importantísimo porque vas descubriendo este tipo de cosas, ¿no? Cómo físicamente tu cuerpo se va transformando con una lógica psicológica que empieza desde acá, que no empieza desde el cuerpo, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea, como de imaginar las tachuelitas ya modifican completamente toda tu estructura, Ajá. hasta como o sea, sí, como La la curvatura, curvatura, o sea, como el imaginarte, pues sí, el dolor, o sea, hace que para nada bajes los talones, ¿no? Entonces, como, y tampoco es algo como que tienes que estar pensando en todas las secuencias de todos los planos de toda la película. Pero en los ensayos te funciona mucho para construir físicamente un personaje, este tipo de cosas, ¿no? Como estos clics que haces, ¿no? Así de, claro, o sea, esto tiene que ser así. O sea, y es como una respuesta del personaje aquí que te dice, sí, o sea... Imagínate las tachuelas. Ajá. Ay, qué Es chido. como, qué loco. Y José, de todos los personajes que has interpretado, ¿cuál ha sido el más retador y por qué? Varios. Yo creo que cada una de las películas siempre... Yo soy un clavado, o sea, como que sí me gusta como rascar más allá y exigir como al texto, ¿sabes? Al guión, así de, a ver, pero ¿qué no estoy viendo? ¿Qué se me está pasando, no? Primero, me gusta hacer como una lectura en frío, así una lectura donde solo sienta la lectura, sin anotar nada, sin imaginarme nada, solamente leer, ¿no? Como de manera neutra. Y porque eso te va a hacer recordar ciertas sensaciones que te provoca el puro texto, sin tú estar siendo como Sin una... tú buscarlas, Ajá. nada más lo que el texto te aporta a ti sin que tú tengas que indagar. Exacto. Ajá. O sea, como que la primera lectura debe ser en frío, debe ser como sin ninguna expectativa tampoco, ¿no? O sea, es como que leerlo porque además siempre vas a regresar ya nunca vas a volver a tener esa sensación porque fue la primera vez que la leíste. Exacto. O sea, ya nunca vas a tener esa primera impresión y es súper valiosa. Porque luego te pones a pensar y ya como que ahí ya empiezan a caer veintes, ¿no? Sí. Segunda lectura, hacer un análisis de texto escena por escena. O sea, por eso yo creo que sí se tiene que estudiar actuación. Y repito, porque es un, o sea, son varios procesos que te ayudan a construir un personaje, ¿no? Entonces, como la segunda lectura ya la hago como análisis, ¿no? Y ya la tercera la vuelvo a hacer como análisis para ver qué se me está escapando. Y hasta después de leer 4 veces el guión, hablo con el director. ¿No? O sea, es como que no me gusta hablar con el director con una lectura nada más. Sí. Entonces, como que sí, porque hay muchas cosas que decir. Y en esos análisis, ¿tú qué anotas o qué es lo que vas observando? ¿Vas buscando objetivos, emociones? ¿Qué es lo que buscas del personaje? Sí, como la situación por donde está atravesando emocionalmente el personaje. Y no solo el mío, sino los demás, ¿no? Pero hay como varias cosas que de pronto en el camino yo, por errores de la vida, pues errores en set, en rodaje, que yo asumo también como actor,
Porque pues, si saben, pues una película no se filma de manera como Sí, cronológica. Entonces una vez en una película me pasó que estábamos haciendo una escena en la que era, por ejemplo, la 48, la secuencia 48, ¿no? El personaje está en una lavandería, ¿no? Entonces está viendo como la ropa lavándose. Y pues no decía ahí, ¿no? Pero en la escena 39 al personaje le habían dado un balazo en la pierna. Ajá. Entonces era bien loco como a todo mundo se le olvidó. Que le habían dado el balazo. O sea, más que se le olvidó que le habían dado, porque no habíamos filmado eso. Ajá. Entonces como que todo el mundo así de, pues ya quedó. Estaban ya levantando todos los fierros, las cámaras. Y yo me acerco así con la continuista y le digo, no manches, se nos fue esto. Tuvo que haber caminado como un poco, como habíamos dicho, ¿no? Como medio cojeando porque le acaban de dar el balazo. Y así de que pum, se le fue la sangre a los pies, así de... No, pues... No, hombre, una cagotiza que le dieron a la continuista. Y yo dije, güey, yo asumo mi responsabilidad, porque también fue en parte de mi responsabilidad. Claro. ¿Cómo se me fue eso? Exacto. Y en la vida se me vuelve a pasar. En la vida se me vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque encontré un método de hacer que las cosas no vuelvan a pasar así, que la continuidad tenga un sentido para mí. Que fue, por ejemplo, es diferente para una peli y para una serie, ¿no? En una serie pues son varios capítulos, entonces en cada página... Primera página, haces un conteo, como haz de cuenta que es reescribir el capítulo o reescribir la película en frases, ¿no? En esta, o sea, escena 1, punto y guión, ¿no? O sea, es como presentación del personaje, amanece, está en su cama. 2, su mamá en la cocina, no sé qué. O sea, para ver la película en una página. Sí, en una sola Entonces, página. yo marco, por ejemplo, las escenas en las que está mi personaje. Ajá. Entonces marco, aquí estoy, acá, ahí está, no, aquí no salgo, la mamá está en la cocina, no estoy yo. Entonces, como que hago, estas cosas yo las aprendí con la práctica, pues, o sea, con los errores. Sí, con los errores. Entonces, es importante que te dejen cometer errores. Digo, lo bueno es que nos dimos cuenta antes de salir de la locación. Ya estaban los camiones casi llenos con los fierros y las luces y todo, la cámara, pero... Pues no, o sea, como que sí fue a tiempo. Entonces la pudimos, no tuvimos que hacer como reshoot, pues. Ajá, como reagendar. Ajá. Esa, y también me acuerdo mucho que como que esta sensación de la imaginación que te exige estar en un set, ¿no? O sea, como que el trabajo del actor te exige muchísima imaginación. En el teatro también, pero en el set es diferente y es cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Con la primera película que hice, una de las primeras, la segunda película que hice que se llama Los Hamsters, esta película de la que te hablo, ahí sí tuvimos que hacer un reshoot unos meses después, ¿no? Entonces yo ya vivo acá y fuimos a Tijuana de nuevo a filmar, pero pues ya no le hablaron a los otros actores y la escena final de la película era... en una mesa estaba como que la mamá, creo, el papá y la hermana de mi personaje. Entonces te los tenías que imaginar. Güey, en un Century, haz de cuenta como en un, así Te como ponen en un una bolita de tenis. Así de que esta marca amarilla es tu mamá, esta marca verde es tu papá y esta marca azul es tu hermana. Órale. Entonces era, güey, la hicimos hace 3 meses, estamos haciendo el reshoot ahorita y es como de... ¿Cómo me lo dijo? ¿No? O sea, y además obviamente te ponen ahí, mira, este es el plano, ella lo dice así, entonces como imaginarte que te lo está diciendo y contestarle. Entonces yo dije, no manches, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, esto es impresionante, la manera en la que conectas con la emoción, con cómo dices el texto, con cómo recuerdas la palabra y la voz de la actriz diciéndotelo. Es impresionante, es algo como de otro mundo, la verdad. Sí. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida quiero hacer esto. Eso está chidísimo. Sí. Y por ejemplo, José, otra parte que me interesa mucho, hablando de tu estreno más reciente, que es Psicópata, el asesino del conejo blanco, ahí eres el antagonista principal. ¿Cómo construyes a un villano sin juzgarlo? ¿Y cómo construyes su lógica interna? Esa es el gran meollo del asunto, creo. En el que otra vez, aquí vamos a hacer así de que warning, pum, 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 así de que todo lo que diga tiene que ser escuchado en el contexto todo, o sea, todo. Sí. No vas a poner una sola frase porque es importante que se escuche todo el contexto. Sí, claro. Cuando tú construyes un personaje como actor, un personaje que es el villano, un personaje que es moralmente cuestionable o un monstruo. O que va en contra de tus propios valores. De tus valores. El actor, sí, bueno, otra vez. Sí, el actor debe de silenciar momentáneamente sus propios valores y sus propios, ¿cómo decirlo? Como sus juicios morales. Porque si no lo haces, te acercas a la construcción de un personaje juzgándolo.
que evidentemente es un monstruo, que evidentemente hace cosas terribles que yo no haría en la vida y que evidentemente pues estoy en contra de eso. O sea, me parece aberrante cuando a una persona le quita la vida a otra, ¿no? Entonces, es importante que como actores tengamos esta separación momentánea, porque una vez que dicen corte, ¿cómo estás? ¿No te lastimé? Después de estar ahorcando a la persona o acuchillando a la persona, ¿no? Es como, ¿estás bien? O sea, como tener esta capacidad de entrar y cortar. Por eso es importante entrar en la acción y cortar en el corte, ¿no? Porque si bien vas a hacer cosas ahí súper políticamente incorrectas, no eres tú, o sea, es un personaje. Sí. Y es importante que no lo juzgues, que no lo juzgues, Ajá, sí, que no haya juicio, quise Ajá. decir. Desde la, ¿cómo se dice? Desde la pues, o sea, dices, estas escenas son fuertísimas, pero a ver, el cine también es para mostrar cosas incómodas, ¿sabes? El cine también es la única posibilidad en la que podemos hablar de temas súper cuestionables y alguien tiene que hacer ese trabajo del villano y alguien tiene que hacer ese trabajo del asesino o del narco o de las personas que son políticamente incorrectas o la escoria de la sociedad, como lo quieras ver, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer, o sea, y es necesario para que la historia se cuente. Ojo, cuando yo veo un guión que está, ¿cómo se dice? Bueno, glorificando. O sea, como que hay una glorificación de un personaje, pues, que muy cuestionable moralmente y políticamente y todo, pues ahí no la hago. Sí. Cuando el personaje en la película hace las cosas que hace súper incorrectas, pero la película no habla de glorificar esas acciones, sino de ponerlas sobre la mesa para hablar de la violencia, de cómo se construye la violencia, porque además estos personajes, por ejemplo, en esta película, en Psicópata, hay dos personajes protagónicos, los cuales tienen un suceso en su infancia traumático que los orilló a construir, por ejemplo, en la detective Nora, que es la que está detrás del asesino, ella como que tiene, su cabeza se empieza a dividir como en personaje, como en otros, en múltiples, ¿no? Como en múltiples personalidades. Entonces, ella así reaccionó ante el horror de su infancia. Mi personaje también tuvo abuso en su infancia y todo eso, entonces como que él reaccionó de otra manera, súper oscura, densa, violenta. Sí, es como de una misma semilla pueden crecer dos distintos. Exactamente. Ajá. Entonces como que sí es importante contar cómo la violencia también genera más violencia, ¿no? Sí. O sea, para mí la película habla de eso. Para mí la película no habla de glorificar a un asesino, para nada. Habla de cómo la violencia es estructural, es como algo cíclico, ¿no? Si no estamos cuidando a nuestros niños, pueden terminar Exacto. en rollos de violencia, en rollos que a nadie nos gusta como sociedad, evidentemente. En Sí, asesinos. eso es un mensaje importante y que, como dices, alguien tiene Alguien que lo hacerla. tiene que hacer, porque pues, es importante que estas historias se cuenten, porque el arte para eso sirve, ¿no? Para generar un lugar seguro como una sala de cine o una sala de teatro donde puedas ver esa violencia representada y nos ayude a entendernos a nosotros mismos, a comprendernos y sobre todo pues a sanarnos. Y a observar nuestras propias sombras y nuestras propias... Exactamente. Sí, eso también es importante del cine. Exactamente. Y, José, ¿cómo construyes un personaje sin perderte en él? ¿Qué técnicas conoces para acceder y salir de ciertas emociones sin quedar atoradas en ellas? Mira, evidentemente después de hacer una escena súper violenta o una escena súper emotiva o súper dolorosa para el personaje y para ti, hay que usar recursos que tienen que partir de la imaginación. Hay algo que me gusta mucho pensar que, por ejemplo, y que es algo como que te decía al principio, ¿no? Como que sí es importante el qué, evidentemente, pero para mí es mucho más importante el a quién se lo dices. Porque el quién en la actuación te va a decir el cómo se lo vas a decir. No es lo mismo decir un qué. Por ejemplo, el qué es te amo porque toda mi vida has estado a mi lado. No es lo mismo decírselo a tu mamá que decírselo a tu mascota, que decírselo a, no sé, a otras personas o a tu maestro, a la persona que te ayuda en un hospital, ¿sabes?
te amo porque toda mi vida estuviste acompañándome, es el qué, pero el cómo se lo vas a decir depende del quién, a quién se lo dices. Entonces, sí, para mí es eso. Para mí es tener súper consciente eso, a quién se lo dices. Porque tú tienes que trabajar con un símil, o sea, no usando tus experiencias personales, que luego hay actores que sí lo hacen, pero es difícil salir de ahí. Sí, no. Sí, es más que difícil, creo que no es la manera correcta. Creo que como actores podemos, y eso no significa separarte del personaje. Sí, no, yo lo he visto mucho eso de siento que si te la pasas usando, no sé, experiencias tuyas, se va a agotar. vaya a un punto en donde se agotan y como qué feo que, no sé, un ejemplo, si yo uso la muerte de tal persona querida, siempre que en un momento llegue un punto en donde ya no sienta dolor y por es que esa además eso pérdida. te Eso está estaría desconcentrando, feo. ¿no? Ajá. Porque a lo mejor tú dices, en esta escena dice que mi personaje está en lágrimas, ¿no? Que está así en una crisis de mucho dolor. Entonces, ¿pero por qué está así, no? O sea, a lo mejor perdió su casa y tú estás usando un recuerdo de la muerte de alguien para llegar a ese lugar. Entonces, como que no tiene nada conecta. que ver, ¿no? Entonces, a lo mejor sí te puede funcionar para la toma 1, para la toma 2, pero ¿qué tal si el director quiere hacer toma 8, toma 10 y se va agotando el recurso y se va agotando? Entonces, tú tienes que buscar un símil en el sentido de, por ejemplo, no sé, como pensar en quién estás pensando cuando estás diciendo el texto es importante, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver como con usar experiencias personales. De hecho, hay como una aproximación a la técnica que a mí me gusta más usar como con mis procesos actorales, es con un maestro que se llama Fernando Piernas. Y él te va, o sea, como que no, siento que no puedo hablar mucho de esto, de lo que pasa dentro del salón, pero yo lo único que voy a decir es que es poco a poco. O sea, son procesos en los que no tienes que irte de hocico así de que ya voy a trabajar con la muerte de mi mascota o del accidente que tuve donde perdí a mi familia en el accidente, ¿no? O sea, no, espérate. Sí, Trabaja sí. con cosas circunstanciales primero. Aproxímate a la actoralidad con cosas circunstanciales. Con alguien que en la calle te mentó a la madre, con alguien que te pitó, o con alguien que, ¿sabes? Como cosas como que no te duelan tanto. Porque todavía no tienes esta capacidad de poder entrar y salir, ¿no? Y poco a poco vas generando esto. Y es importante que en estos procesos cortes y digas, él le llama hacer constataciones, a constatar algo, lo que aprendiste, pero no se vale usar, es que yo sentí, no, a ver, constataciones es, al estar relajado puedo conectar más con la emoción en escena. No, yo sentí porque cuando me acordé de mi familia y no, espérate. Eso no es una constatación, eso es algo tuyo, es algo tuyo. Y aquí estamos hablando en pro de la obra o de la película. Entonces, a ver, estos son estudios y años y años y años de aproximarte al terreno actoral, pero creo que lo que yo recomendaría para que puedas llegar a cortar y a entrar en el acción y cortar en el corte, es aproximarte poco a poco. O sea, como poco a poco. No intentar hacer Hamlet en tu primer año de teatro, ¿sabes? Como que no, primero hay que ir poco a poco. Por eso los ejercicios actorales de primer semestre son sin hablar, solo estar, ¿no? Con muchas sensaciones, ¿no? O sea, como trabajar pues sí, como que tu sistema, es que hay una manera de decirlo. Pues, ¿Sistema nervioso? No, es que hay como, por ejemplo, ejercicios en los que tú hacer como de las sensaciones, como imaginarte sensaciones, ¿no? O sea, un ejercicio muy puntual de actuación es como en la imaginación, o sea, no hay nada ahí, estás en escenario, el escenario está vacío y tienes que abrir la llave y tienes que lavarte las manos y sentir como el frío, el calor del agua, sentir el agua entre tus dedos, o sea, como trabajar tu imaginación.
Eso es importante, tanto física como emocional, o sea, como en sensaciones físicas como en sensaciones emocionales. Pero es poco a poco, es como abrir una llave, es como no puedes abrir el chorro, como empezar como que sentir una cascada, o sí, ¿no? Pero es importante como ir en un proceso lento, Sí. porque sí, vas sí, sí. aprendiendo en el camino muchas cosas. Y así de que de abrir la llave e imaginarte el agua, cuántas cosas no te pueden detonar, ¿sabes? José, me interesa mucho saber si alguna vez te ha pasado que te bloqueas en una escena y cómo lo has resuelto, cómo has lidiado en esos momentos de presión. Pues no sé, no somos un iPhone. No, o sea, es que es eso, mira. Te voy a decir, también aprendí muchas cosas con este maestro de bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Uno nunca, o sea, entiendo, a ver, es que entiendo lo que dices, Es que yo sí entiendo te la puedo palabra. definir bloqueo como en la sensación de, no sé, recuerdo que a mí una vez en una escena me pasó que ya estaba a punto de llegar y lo tenía y hubo una distracción, lo perdí y desde ahí sentí como, cha, era cosa que solo iba a poder Es hacer una que, vez es que y ahí ya yo solito me bloqueo es como... importante cuando verbalizas no utilizar palabras que no tengan, o sea, como que de las que no puedas salir de ahí. Un bloqueo es algo como que, no, o sea, casi no, nunca puedes desbloquearte emocionalmente, ¿no? Ajá. O sea, es como un proceso que hasta te lleva a terapia y todo el pedo, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que primero yo no usaría bloqueo, o sea, como que a lo mejor distracción, ¿no? Que me distrajo, Ok. ¿no? ¿Cómo regreso de la distracción? Porque, güey, como le hablamos al cuerpo es importantísimo, cómo decimos y cómo verbalizamos las cosas, porque en el subconsciente con el que trabajamos, en esta manera inconsciente, pues de pronto nos va... Pues es importante tratarnos bonito, ¿no? O sea, como... A mí me gusta mucho ver la actuación como algo que no se tiene que sufrir, ¿no? O que no se tiene que, pues sí, sufrir. Porque, por ejemplo, hay una frase que también decía este maestro, que es cuando te dicen, es que te tienes que salir de tu zona de confort. ¿Para qué? Yo no puedo crear si no estoy yo no estoy en mi confort. Que entiendo de dónde viene, o sea, entiendo la palabra bloqueo, entiendo salirte de tu zona de confort, pero cómo nos decimos las cosas es importantísimo, porque tú tienes que estar en tu zona de confort para poder crear, porque el teatro o el escenario o el set se tiene que convertir en un lugar en el que te sientas bien, que disfrutes el dolor del personaje, no lo sufras. No lo tienes que sufrir. No, y a mí sí me pasa me pasaba lo otro que Pues lo entonces sufría. conscientemente tienes que pensar en abandonar esa forma de abordar los personajes, porque no llega a ningún lugar, la verdad. O sea, Sí, no, sí es algo de lo que me volví muy consciente me empezó a pasar que esto que tanto disfrutaba como que acababa agotado, drenado. Y era como, sí. no, yo no quiero acabar así. No. Hace poquito vi un video de Patricia Reyes Espíndola donde justo hablaba de eso, o sea, de ella no le presta sus emociones al personaje porque le saldría muy caro, dice. Ajá, ¿No? sí, Entonces sí, sí. como que dije, claro, de eso se trata. O sea, se trata de imaginar. El trabajo del actor es imaginar, es vivir experiencias y no solo que te atraviesen a ti. Tú vives experiencias a través del otro. Entonces tú sabes cómo se siente la pérdida de alguien muy cercano a ti, aunque tú no hayas perdido a nadie porque lo has visto. Y eso es importantísimo. Creo que algo que el actor debe de trabajar muchísimo es en conscientemente regresar a ser más humano y más empático. Creo que o sea, la empatía lo es todo en esta profesión. Porque si tú te das cuenta, y es algo que yo todo el tiempo, ahorita, en el 2026, como piensa José del 2026, y que lo he pensado ya mucho tiempo, es que para mí los mejores actores que existen son los actores que están mucho más aterrizados, que son menos, que no tienen el ego hasta arriba, o sea, Sí, como ¿no? que llegan y saludan a todo el mundo, que se aprenden el nombre de la persona que va y amablemente te da un café, porque algo que está pasando con la industria y que siempre ha pasado es que funciona mucho con el start system, ¿no? O sea, como si eres una estrella, no, o sea, tú tienes que irte antes de que Sí, todo el mundo se tener vaya. tratos preferenciales. Pero, y no está mal, pero ahorita está como demasiado polarizado. O sea, yo creo que, o sea, no sé, o sea, como que los actores que más admiro son actores que
siguen preguntándole a la persona que está en limpieza, ¿cómo estás? Sí, ¿no? que no pierden Porque si no, la conexión con su humanidad claro, y con la humanidad de los otros. porque si no preguntas y si te quedas tú así de que no, es que tengo que ir a la alfombra roja y solo estar pensando en ti, la alfombra, la premier, esto, el otro. Es como de, dude, por eso se ve que no conectas con nada de lo que dices en tus textos. Por eso se ve que no te cuestionas nada de cómo funciona el mundo o de lo que siente el otro. Un actor tiene que estar todo el tiempo recordándose. Porque además, te digo, estamos funcionando en un sistema en el que fácilmente te puedes ir a que el ego se te suba hasta los cielos. ¿Por qué? Porque te tratan con pincitas, porque son los que, silencio en set, ya llegaron los actores, y los tratan de una manera como súper, como si fueran reyes o dioses. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo he estado atrás de cámaras y no estoy para nada de acuerdo en cómo se tratan a los actores ahora. O sea, sí es distinto, ¿no? Pero pues todos somos seres humanos, cada uno está haciendo un trabajo distinto y a lo mejor y sí necesita ese tiempo, ese silencio, pero no es necesario que, no sé, como el trato mega preferencial, por ejemplo, la sombrilla, ¿no? O sea, he estado en lugares en los que está lloviendo horrible en un set y hay una chica, un PA, una de producción, asistente de producción, con la sombrilla o con el paraguas aquí y ella así. Y yo así de, güey, métete, o sea, ¿qué pedo? Te estás mojando. No, es que me regañan si me meto. A eso me refiero. Ese trato. Güey, hay una sombrilla ahí, cabemos los dos, métete. La regañan. Entonces, güey, a eso es a lo que estoy en contra. No con que tengas tu carro para que te lleven y te traigan cuando termines la secuencia, porque igual estás cansado, Sí, porque y trabajaste. también es una herramienta necesaria. Exacto, Tienes que está llegar con bien. tiempo. El actor tiene, aparte por cosas de producción, se tiene que ir antes, porque luego empiezan las horas extras y horas extras y horas extras. Entonces, sí, entiendo, pues, pero no estoy de acuerdo con esa forma tan pues sí, tan alarmante de tratar al actor como si fuera un dios. Y no lo somos seres humanos. Y lo que hay que alejarnos es de creer que lo somos. Porque se acaba esta película y sales y te vas a tener que ir en metro y no eres nadie, cabrón. No eres nadie, güey. No eres nadie. Y José, me gustaría pasar a esta parte más como de la industria, que tal vez la gente no, o los actores ven mucho esta parte artística, pero bueno, también hay una parte de industria que creo que es importante hablar. En tu carrera como actor, ¿qué tanto depende de una agencia de representación y qué tanto depende de ti? Es que depende del tipo de actor o del tipo de proyectos que te gusten hacer, ¿no? Por ejemplo, para un actor que hace muchísima más televisión o que hace, pues sí, como, o que hace teatro o que hace más cine mexicano, es distinto, o sea, como... Evidentemente sí te ayuda muchísimo tener una agencia de representación porque los directores de casting mandan a las agencias perfiles, ¿no? Y tú les propones actores, ¿no? Y pues si no tienes una agencia, muy pocas veces te enteras. Te van a llegar, o te enteras de esos castings, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que en mi caso personal, particular, yo empecé solo. Y cuando hice mi primera película con la que me dieron el Ariel, o primera película, digamos, en Ciudad de México, que fue Almacenados, con la que me dieron el Ariel, ahí yo estaba trabajando solo, pues. Pero sí es importante tener un manager, sobre todo por los presupuestos, porque tú no sabes cuánto dinero tienen y los managers sí saben, y saben cómo cobrar, ¿no? Entonces eso está bueno porque saben defender también, pues como condiciones, ¿no? Como condiciones laborales más justas. Sí. Pero creo que para eso sirve y para enterarte de castings. Ajá. Porque yo creo que tú siempre tienes que tener la última palabra. O sea, como que si tú quieres hacer un proyecto y tu agencia te dice, no te conviene, mejor haz esta novela. Aunque, o sea, es como de, no, yo siento que ahí ya está como pasando límites, ¿no? Pasando límites, güey, si tú tienes el sueño de comprarte un depa y hacer esa novela y dejar de lado la cuestión artística, hazlo. O sea, ¿quién soy yo para juzgarte? Pues, o sea, haz lo que tú quieras, como quieres llevar tu carrera, hazlo, ¿no? Yo afortunadamente he tenido como la posibilidad de trabajar en un chorro de círculos de cómo funciona, ¿no? O sea, como en cine independientísimo, cortometrajes estudiantiles y series así, HBO, Amazon Prime Video, Netflix, que son distintas maneras de cómo se produce, ¿no? Entonces, como que sí he visto mucho que las agencias de representación funcionan más con estrellas,
¿no? Porque te ayudan con marcas, ¿no? Yo no soy ese actor, ¿no? Pero yo me di cuenta, ¿no? O sea, a mí ninguna marca se me ha acercado todavía. Pero sí tengo amigos que, güey, Adidas está con ellos, ¿no? Adidas los patrocina. O no sé, un chorro Puma. Un chorro de marcas, ¿no? Que los buscan. Ahí sí está bueno porque los representantes, pues sí se consiguen esas cosas. Pero también esas marcas buscan un tipo de actores que yo no sé si yo soy. O sea, no... Yo, pues sí, o sea, como que nunca he sido, pues como una figura que se preocupe demasiado por cómo se mira en una alfombra o por, no sé, como que no es lo que me llama la atención. Me llama la atención más como, pues el lado creativo, el lado de construcción de personajes y de contar historias que me signifiquen y me muevan por dentro. ¿Sientes que hubo algo en tu carrera que cambió cuando conseguiste representación? Sí, ¿Sí? sí, sobre todo lo que te digo, o sea, como en cuestión de darte cuenta cómo, sí, o sea, cómo muchas producciones pues tienen posibilidades de mejores pagos y mejores condiciones y no las hacen si no están siendo como obligadas por una agencia. Y antes de tener representación, ¿por dónde te movías? ¿Dónde buscabas estos castings? Yo estas hice algo que yo oportunidades? recomiendo hacer a muchísimas personas que están empezando, porque luego una agencia de representación se te va a acercar cuando ya tengas algo, ¿sabes? Ajá. Cuando tengas un estreno y así, pero ¿cómo? Es como esta cosa del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿cómo voy a Voy hacer? a tener un estreno sin una representación. Exacto. Ajá, O sí, cómo voy es a lo que ser me pasa ahorita. representante. Exacto. Entonces, yo lo primero que recomiendo es ver un chorro de cine, ver mucho cine. Cosa que tengo que hacer más, honestamente. Sí, yo también. Entonces, ver mucho cine, ver quién está haciendo cosas y luego te vas a los créditos y luego ves cuando dice casting por ahí. Apuntas el nombre cuando vayas al cine, apuntas el nombre de quien hizo el casting. Lo buscas en internet y luego le escribes. Yo hice un proyecto del Fonca hace unos años, de ahí salió mi taller, en la que entrevisté a muchos directores de casting. Y me decían, sí, estamos abiertos, o sea, siempre va a haber un correo ahí donde está su perfil de Instagram, no lo agregues, ¿no? No son amigos. Ve dónde está su correo o busca su correo electrónico, hazte un buen book y mándales tus fotos. Diles, no he hecho nada, pero quiero actuar. Y te lo aseguro que si le das perfil para algo que estén haciendo en este momento, te van a hablar. Te lo juro. Porque ellos lo que necesitan es proponer actores, ¿no? Nuevos. A veces piden hasta actores nuevos, ¿no? Muchos directores dicen, yo quiero trabajar con actores nuevos. Entonces, yo sí lo haría. Pero, importante, para no llegar a hostigar, hazlo una vez cada 4 meses. Hazlo 3 veces al año. Y está bien, ¿eh? Por ellos, dicho por ellos, o sea, ellos me dijeron, sí, yo acepto books, está bien, para mí me parece una buena cantidad que me hablen 3 veces al año. No lo hagas cada mes o cada vez, pero sí también es importante que si te haces un cambio de look, lo hagas. O sea, te hagas un book y lo mandes. Ah, me cambié el look, porque a lo mejor están buscando a alguien con el pelo azul y ahora lo tienes tú azul, ¿no? No sé, o sea, se me ocurre eso. Creo que yo empecé así y ellos no tienen ningún problema con que tú les mandes tus fotos y si tienes un reel, júntate con tus compas, haz unas escenas. Si quieres de una película ya hecha, de tu mamá también, haz una escena de esa película. Y si no tienes material, porque es lo mismo de cómo voy a empezar si no tengo nada, haz un pequeño reel para que te vean actuar y unas fotos. Y escríbeles cada 3 meses. Okay. Eso para mí sería como una manera en la que yo entré. Yo así conseguí la película de Almacenados. Buenísimo. Eso se me hace un gran consejo, sobre todo eso de, pues ahorita ya vi de puta, yo ya la regué porque yo sí he mandado como más seguido. Es que o sea, sí, no. Hay gente que me dice de que, güey, yo cada semana, No. Y sí, yo digo, pues ellos, es mucho, ¿no? No, hasta ya han de estar en la bandeja de bloqueados. Sí. Eso, sí, y por ejemplo, yo luego no sabía cómo, ¿qué es mejor, si contactarlos por Instagram o por correo? Por correo. Ajá, por y correo. yo lo he hecho por Instagram. No. Chingao. Es que cosas de mi generación. Pues sí, pero es importante. Nadie te explica esto. Sí, nadie te lo dice. Y además, por eso dije, a ver, yo quiero hacer un proyecto en el que quiero porque mi taller de actuación no es tanto de teorías actorales, sino de, a ver, vamos a filmar, vamos a estar frente a la cámara, cómo se hace un self-tape, cómo se hace un casting, literal, así de que cuestiones bien técnicas, nada de cosas tan profundas o sea, sí hacemos un poco de ejercicios de la silla, por ejemplo, que he ido aprendiendo para ir conectando con las emociones,
Pero no, o sea, yo lo que quiero y para mi proyecto fue, güey, yo necesito hacer un taller en el que se Hecho para explique la cómo, industria. exacto, cómo empezar en este rollo, ¿no? Porque eso es tu responsabilidad de estudiar actuación y ve, hay muchísimos maestros muy buenos que enseñan teorías actorales, teorías de actuación. Yo lo que enseño es esta cosa, ¿no? O sea, manden su reel, su book tiene que ser así, Han trabajado en un plano secuencia, ¿qué es un plano secuencia? ¿Cómo son los encuadres? Estas cosas súper técnicas es a mí en lo que también me siento capacitado, honestamente, para decir. Claro. No, porque yo no siento, o sea, me faltaría leer un chorro de teorías actorales para enseñar una. Siento que yo sí, o sea, soy súper clavado, entonces yo puedo responderte preguntas sobre las cosas técnicas en un set, pero si tú me dices, oye, las 3 obras de Stanislavski que montó con sus actores, esto, güey, yo no tengo esa capacidad para darte una respuesta, porque por mucho que yo ya leí 3 libros de él y que es la técnica que más he utilizado y como que en la que tengo conocimiento, pero yo siento que para enseñar algo hay que ser experto en eso. Sí, en eso. Porque ahorita, por ejemplo, con la pandemia salieron cuántos talleres de actuación, chorros de talleres de actuación. Y no está mal, no lo critico, todo el mundo estamos tratando de sobrevivir. Pero entonces yo dije, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer un proyecto del Fonca que me lleve un año y que tenga que entrevistar a directores de casting, actores, que tenga que trabajar con Michelle Guerra, que fue mi maestra, y que ella también estudió pedagogía. Entonces ella sabe cómo armar un taller. Güey, yo lo tuve que planear en un año. Esto de enseñar a los encuadres y estas cosas, ¿sabes? Porque para mí es importante pues sí, para enseñar algo, pues mínimo manejarlo con mucha maestría, ese algo. Y José, algo que a mí me interesa también mucho es saber si le puedes dar consejos a actores emergentes de cómo mantenerse constantes, cómo sigues tú consiguiendo estos proyectos, ahora sí que año tras año mantenerte con chamba, que yo creo que esa es la parte, o sea, muchos piensan que la parte difícil es llegar, pero yo siento que la parte difícil es mantenerte, ¿no? Entonces, ¿qué consejo puedes darnos ahí? Híjole, es que sí está difícil, ¿eh? Mira, ahorita hasta yo tendría que pedir un consejo de eso, ¿no? O sea, porque honestamente la industria está cambiando de una manera brutal en este momento. A ver, Sí. sobre todo porque las personas estamos cambiando, o sea, la sociedad está cambiando. Hay muy poca retención, ¿no? Como por ejemplo... Es una locura. Es una locura, o sea, ahorita los formatos están cambiando, a lo mejor ya van a empezar a hacer series verticales de... Ya está empezando. Sí. Hace poco me enseñaron en la plataforma de ViX que tienen su propio TikTok y yo dije, no, esto es el fin. Sí, Yo dije pues como... sí. O sea, bueno, no el fin, pero es un cambio... Es un cambio brutal. Muy Pero grande. mira, los cambios tenemos 2 formas de verlos. Una, negarnos y así de manera arcaica decir, esto está mal, esto no tiene que pasar. O adaptarnos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues adaptarnos. O sea, porque, a ver, lo mismo pasó cuando de la pintura cuando se inventó la cámara. O sea, ¿sabes? Como que fue una nueva exploración, ¿no? Y así se creó el cine, ¿sabes? ¿Sí? O sea, o la fotografía, que cuántos pintores de aquella época dijeron, no, es que esto nos va a quitar toda la manera y el arte. Cambió, pero sí se convirtió en un arte, ¿no? En un arte nuevo. Entonces, creo que hay que estar muy conscientes de que las cosas están cambiando. Por ejemplo, el 2025 para muchos de mis amigos, o sea, el 100% de mis amigos estaban sin trabajo. Amigos o sea, que ahorita que no paraban, que terminan una cosa y empiezan otra, o que estaban dentro de una serie haciendo una película así. O sea, no voy a decir nombres, pero actores que los ven en todos los carteles siempre. 2025 nadie trabajó, nadie. Entonces, ¿cómo puedo yo decirte qué onda? O sea, es como, Sí. si yo tampoco, o sea, yo hice 2 películas de un presupuesto mínimo. Lo que sí puedo aconsejarles es, las películas o las series te pagan muy chido. Entonces tienes que ahorrar. Eso es algo que nadie te dice, pero como actor creo que tienes que manejar muy bien tus finanzas. Sí. Porque un día estás acá y otro día estás sin chamba. ¿Qué haces tú para manejar tus finanzas de forma puntual? Yo la verdad... O ¿Tienes sea, así una regla del 20% lo ahorro o algo así? No, apenas lo estoy descubriendo. Ok. Apenas lo estoy descubriendo. O sea, yo así rocé el año pasado así como safe, acabándome mis ahorros de una serie que hice hace 3 años que me pagaron súper bien. Wow. Y ese dinero fue porque yo le presté a mi papá para pagar una casa y me lo fue pagando poco a poco. Entonces como que así literal, o sea, Dios no me abandona, te lo juro, porque
Mis ahorros se terminaban así literal en abril y en mayo entré a una serie, güey. O sea, así de que safe. Todos la perreamos duro, güey. Y por mucho que digas, güey, este vato, güey, así de que se la pasa trabajando y tiene Sí, tantos... que yo lo veo en Instagram subiendo stories todo el tiempo. Porque sí, güey, pero o sea, lo que estoy subiendo ahorita son de películas que hice hace 2, 3 años donde estábamos sin parar. Pero, pues sí, o sea, hay que ser como muy, como... Pues sí, medido con los gastos. Sí. Afortunadamente ahorita se está como retomando todas las producciones, pero es algo que yo lo hablo con los delegados hasta de la ANDA, ¿sabes? Como de, no, ya viene, o sea, ya creo que a partir de julio se dejan venir un chorro de producciones. Ufa. Entonces eso es bueno, porque el año pasado fue muy malo para todos, o sea, para escritores, para directores, fue muy malo. Y además estamos en un tiempo en el que tenemos que manejar muchas cosas, o sea, no solo dedicarnos a ser actores. Te digo, yo quiero empezar a crear contenido, o sea, me encanta el tarot y estoy como leyendo las cartas, ¿sabes? Como que son cosas que te apasionan y que te gustan y que no las sientes como una chamba. Por ejemplo, pues tú me decías, ¿no? O sea, como que has encontrado en crear contenido algo padre para sobrevivir y vivir, y pues de la actuación, la neta, sí se puede vivir muy bien, pero tener algo para esos ratos de espera. Y además estás como dependiendo de cómo se está manejando, de cómo se está moviendo. De muchas otras cosas que no dependen de ti. Sí, entonces, justamente. Sí. Y vamos a pasarnos esta parte como también de hablar de tu proceso como dirección. Ganaste el concurso de IMCINE y dirigiste Ángel, que ganó mejor cortometraje en el GIF. Llegaste al LGBT Toronto Film Festival. Entonces, ¿de dónde salió esa historia y qué te enseñó a dirigir que actuar no te había enseñado? ¿Qué me enseñó a dirigir, que actuar no? ¿Y cómo surgió esta historia? Mira, esta historia surgió porque yo hice una película. Eso es algo que es importante, ¿no? O sea, nada es de la noche a la mañana en este sentido. Por eso hay mucho que aprender de ustedes, de los creadores de contenido. Porque la vida ahorita está funcionando a otro ritmo, ¿no? Para hacer un corto antes, o cuando me pasó a mí, para yo hacer este corto, tuve que, para empezar... hice una película en Tijuana que se llama William, el nuevo maestro del judo, donde interpreté un personaje que era un chavo que se dedicaba al trabajo sexual masculino. Para esta película apliqué a una beca del FONCA como actor en cine y video para la construcción de este personaje, pero el rodaje fueron 6 meses. Entonces los otros 6 meses de la beca yo dije, voy a escribir un borrador y voy a hacer una especie de teaser de una historia que quiero contar a partir de la experiencia de trabajar con trabajadores sexuales reales. Entonces fue así, mira, para eso pasó 1 año, ¿no? Hice la beca, saqué el teaser, pasó tiempo, hice otras películas, bla, bla. Luego retomé ese guión porque salió una convocatoria en una residencia para guionistas en el estado de Sonora. Y ahí estuvimos trabajando en el guión como sin nada, sin ninguna distracción, no había ni señal en ese lugar. Entonces como que nos quedamos así clavados, ¿no? Pasó tiempo, o sea, pasó neta otro año y luego apliqué con ese guión, que ya fue como un poquito más como profesional, por decirlo de alguna manera, más como revisado por gente muy profesional. Y después de eso lo apliqué a la beca del IMCINE. No me la dieron la primera vez. Cambié el proyecto de producción, como la carpeta, y volví a aplicar. O sea, este guión, para hacer un cortito de 15 minutos, me tardé como 5 años. Qué horror, está bien cañón. Está cabrón, sí. Está cabrón. O sea, y así es como funcionaba antes. Ahorita es como de, güey, ¿por qué me voy a esperar tanto, güey? Hay un chorro de cosas que contar, que decir, que me están pasando. Hay un buen de cámaras ya super pros. Güey, o sea, ya, o sea, es como que ya ese sistema está cambiando. Y no está mal, el cambio está bien. Entonces, así fue como empecé a hacer el corto. Afortunadamente cuando salió, pues ganamos en Guanajuato, estuvimos en Toronto, estuvimos en varios festivales donde ganamos. Pero en muchos otros me rechazaron, ¿sabes? O sea, el rechazo es algo que el actor tiene que empezar a vivir con... El cineasta en general. Sí. Es sí. Lo que, sí. Hay que empezar a convivir con el rechazo y no verlo como algo que te puede llevar pues, a abandonarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia dirigiendo? Pues muchas cosas, la verdad. Aprendí a que es importante tener una voz como creador, ¿no? Porque como actor le damos voz a personajes escritos por otras mentes y que también con la que obviamente empatizamos, ¿no? Y nuestro trabajo es empatizar y conectar con esas historias. Pero como directores
algo que es súper vulnerable porque es mucho más personal. O sea, yo nunca me había puesto sí, tan nervioso está en un bien festival cabrón, sí. como cuando proyecto algo que dirigí. Ujú. O sea, no porque, pues, güey, o sea, como que no es porque te laves las manos como actor cuando estás en una peli, pero estás viendo que la idea y la concepción, todo lo creativo, pues también la responsabilidad es de un director, de un fotógrafo, y tú estás haciendo tu trabajo como actor, que también hay una gran responsabilidad detrás. Pero no es lo mismo que cuando tú vas con tu historia. Acá es como ir a ver tu bebé así. Exacto. Sí. Entonces aprendí eso, aprendí que a escuchar más mi propia voz y a saber que tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Muchas cosas que decir. Sí, guau, qué increíble. Eso, sí, justo eso que dijiste ahorita me trajo muchos flashbacks de mi vida también, de que viendo mi primer corto en la universidad y estar sentado Se y pone decir, todo esto es una nervioso". mierda. De que- Sí pasa Y, mucho. José, me interesa mucho saber para ti como actor y bueno, y también ya habiendo vivido esta parte de director, ¿qué cualidades tiene un buen director? Yo creo que tiene que ver con la escucha. O sea, un director que no, o sea, como que está súper cerrado con su idea, creo que su película va a estar como súper cerrada también. O sea, como que va a tener una visión como muy limitada. Sí. Porque creo que como director tenemos que aprender también a compartirnos, ¿no? O sea, me refiero a, por mucha seguridad que tengas de cómo tu personaje habla, cómo es, o sea, de que tú dices, no, es que hasta me lo dicen sueños. Compartirlo con un actor y que el actor te haga ver cosas que a lo mejor tú no lograste ver, para mí eso tiene que ver, pero es directores que trabajan con actores, ¿no? O sea, para mí, para empezar, tiene que ser un director, tiene que estar abierto a aprender del otro. Me encanta eso porque sí, creo que justo algo que he descubierto es que cuando, no sé, nunca sabes de dónde puede venir una gran idea. Y creo que como Totalmente. director es importante Y estar eso es también abierto a eso. trabajar tu ego, ¿no? O sea, porque es como el, pues, estar como sabiendo que tú, por más que tengas la última palabra, pues que esa palabra esté acompañada de otras visiones, va a nutrir tu película en lugar de limitarla o una propuesta actoral. Un actor, yo soy un actor que yo propongo un chorro, o sea, como que sí les digo a los directores, oye, ¿qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto? Y me encanta hacer el trabajo de mesa, me encanta hacer el trabajo de construcción de personaje, me encanta ensayar. Y hay directores que no, y hay veces que los procesos no implican eso, o sea, como que hacer una serie, por ejemplo, no es igual que hacer una película, honestamente. O sea, hacer una película tienes mucho más tiempo, incluso hasta cómo se filma por día. En una película filmas 3, 4 páginas diarias, cuando mucho. En una serie llegas a filmar hasta 15 páginas diarias. A la O sea, vas madre. así, vas Sí, sí, así. sí. Entonces, como que no hay mucha oportunidad de poder como hablar como de la construcción del personaje y de todo esto. Sí, ahí ya tienes que dar con una propuesta más sólida. Exacto. Ya, Y ahí como Dios te dio a entender. Ajá, sí. Ok, buenísimo. Sí, pero a mí me encanta este proceso de colaborar, de crear Totalmente, juntos. Eso es totalmente. siento que es lo más rico del cine, está bien chido eso. Totalmente. Y José, por último me gustaría preguntarte en esta área como de la actuación, ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día que te permiten ser esta persona creativa y tanto estar actuando como dirigiendo, como metiéndote a escribir este guión que hiciste para tu corto? ¿Cómo te das ese espacio para hacerlo, por decirlo así? Mira, yo creo que primero lo que pienso es que hay momentos para todo. O sea, como un hábito recurrente en mí es como aprender de otras personas, como tener clases de danza, por ejemplo. O sea, como cuando no estoy en rodaje, estoy como full con ballet y con contemporáneo, que me gusta mucho. Porque además como que siento que mi cuerpo pues, se mueve, o sea, como que desecho muchos pensamientos como repetitivos, ¿no? Me ayuda mucho. Además se me hace un entrenamiento físico para el actor ideal, porque luego no sé si te das cuenta, pero ahorita ya todos están remamados, así de que el actor que lleva tres años en coma acá y el mamado acá. Está terrible. Entonces, pues eso, o sea, como que siento que el ballet y el conte como que te dan como un cuerpo mucho más flexible, más presente, ¿sabes? Como que tengo, o sea, sí, comulgo mejor con el entrenamiento físico a partir de la danza que con el gimnasio, que la neta también me gusta el gimnasio, ¿no? Sí. Pero o sea, la neta sí hay momentos en los que tienes que también pues, no hacer nada.
O sea, si tú quieres estar 3 días en la cama viendo TikTok, hazlo, güey. O sea, yo no soy de la idea no, o sea, tienes todos los días que levantarte a las 6 de la mañana para ir al gimnasio y hacer esto, porque ya lo he hecho y no me ha funcionado. Porque luego me empiezo a llenar de un chorro de autocríticas y soy la persona más exigente conmigo mismo y creo que con los años he aprendido a ser un poco más flexible y además como mucho mejor persona conmigo mismo, ¿sabes? Como que sí, como que exigirte muchísimas cosas también no está mal. Digo, también no está bien, perdón. Y eso, o sea, y creo que también un hábito es pues tratar de trabajar con tu sistema nervioso. Porque ahorita estamos en un mundo que está todo súper rápido y que, o sea, sales a la calle con un chorro de cosas como en la cabeza y luego en el metrobús chocas con alguien y te pones a, ¿sabes? Como, acuérdense de esta idea de ser empático, porque tú no sabes con qué cosas vienen las otras personas en la cabeza. Y en el tráfico, ¿no? siempre Sí. en el tráfico. A mí últimamente no me ha gustado, o sea, yo dije, aquí me rehúso a usar coche, porque la banda está siempre bien enojada todo el tiempo. Todo el tiempo, entonces como regular tu sistema nervioso, como lo puedas hacer, si es de manera natural, mejor. O sea, como con respiración, meditación, a mí me gusta mucho, o sea, ya no puedo dejar de meditar, por ejemplo, en las mañanas. Y no te digo así de que estoy 1 hora, no, güey, estoy 15 minutos, 15, 20 minutos máximo. Y escribir, me ha ayudado mucho escribir, como una especie de diario o páginas matutinas, como en este libro El Camino del Artista, me ayudó mucho leer ese libro. Sí. Escribir, esos son como mis como, ¿cómo lo puedo decir? Como los lugares que me salvan, como hábitos que me salvan es moverme y en la mañana meditar y escribir. O sea, ya no puedo vivir sin eso, pues soy adicto a eso. Ok, buenísimo. No, pero son muy buenos hábitos. Ese libro El Camino del Artista es muy bueno. Sí. O sea, a mucha gente le ha servido. Es así, totalmente como que motivador, ¿no? Inspirador. Sí. José, pues vamos a esta parte de las reflexiones finales. Mi primera pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que, por ejemplo, en mi situación, tengo 24 años, he hecho 2 cortos que nadie ha visto, no tengo agencia, acabo de llegar a esta ciudad? ¿Acaso voy tarde o hoy con lo que tú sabes, qué harías si estuvieras en mi situación? No, yo creo que no vas tarde. No vas tarde. Para nada. Yo gracias. Tienes 24 años, por Dios, o sea, estás súper chavo. Creo que lo que haría es eso. Reconocer que a lo mejor no tienes que estarle mandando tus fotos todas las semanas, güey. No, 3 veces al año, neta, comando mucho. Un buen book. Yo recomendaría que se pusieran a leer mucho y a estudiar y a ver cine, cosas que yo también me recomiendo a mí mismo, ¿sabes? Porque yo sé que a veces no tenemos mucho tiempo, pero güey, o sea, el trabajo obligarnos a eso. O sea, sí, un poco ser un poco más exigentes en el sentido de aprender. Sí. ¿No? Aprender cosas nuevas, o sea, hay muchísima información ahorita, muchísima información, y hay muchos libros muy buenos que leer, o sea, y de las técnicas actorales que tú quieras, o sea, creo que ir al cine es importante, ir al teatro es importante, ir a ver danza también si puedes, como consumir mucho arte. Sí, creo que es lo que me he dado cuenta, que ser artista también es una disciplina, o sea, que muchas es como me llega y tal. Pero para que te llegue tienes que también salir en parte a buscarlo. Es lo que dice también este libro del Camino del Artista, ¿no? O sea, como tener una cita con el artista, ¿no? O sea, como que una vez a la semana dejar tu teléfono en tu casa y salirte Bueno, ella no dice que tienes que dejar el teléfono, pero está bueno. Sí. Porque pues o sea, güey, también separarnos de esta madre está chido, ¿no? O sea, como darle... O sea, pues sí, o sea, para estar contigo. O sea, llévate un cuaderno y siéntate ahí, o sea, si vas a entrar no sé, ahí en Chapultepec al museo, pues te sientas y escribes un poco sobre las pinturas que viste. Como estas cosas, como una cita contigo mismo. No necesariamente ir a ver arte, también puedes irte a caminar, irte por un café, pero como que estés tú solo. Es importante hacerlo solo, porque ahí van a llegar, le das espacio a que la creatividad funcione. Y además es necesario, güey, o sea, no estamos hechos para tanta información. Sí, no. O sea, el ser humano no... Las redes sociales y la tecnología ha evolucionado a una velocidad como impresionante que el ser humano todavía no. Sí, o sea, el cuerpo físico no está evolucionando al mismo ritmo. Entonces, pues, tener momentos de aburrirte. Neta, aburrirte. Y, José, ¿qué te ha enseñado la actuación sobre ti mismo que sientes tú que ninguna otra experiencia te hubiera dado? A compartir
pues a ver al otro, a escuchar, a escuchar. Antes me costaba mucho trabajo a mí, o sea, yo era una persona, o sea, y estoy tratando de cambiar eso de mí, donde por mucho que sí era observador, porque es algo que tienes que tener para poder actuar, ¿no? Y que también se entrena, pero yo antes era mucho de hablar de mí. O sea, como que veía a mis amigos y mis amigos me lo decían. Güey, ya, o sea, como que todo el tiempo estás hablando de ti, todo el tiempo, o sea, porque todo el tiempo estoy así, bla, 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 bla. Aprender a escuchar es lo que me ha enseñado la actuación. Y mis amigos, sobre todo. Sí, sí, sí. O sea, como que dicen, o sea, como que aprender a interesarte en el otro, ¿no? Como lo que te decía de la empatía, obligarte, por eso decía, conscientemente empático. No, o sea, porque es algo que también se trabaja, es como la memoria, ¿no? Imagínate, o sea, tú te tienes que aprender, cuando estás en una serie de que llevas 3 meses diciendo 3, 4 páginas diarias, ya tienes la memoria, es un músculo, güey, se va como trabajando y va como entrenándose como un músculo, ¿no? Va creciendo. Entonces como que siento que la empatía también lo es, ¿no? También lo es. O sea, es sí, o sea, estás, no sé, en el tráfico, como decías ahorita en el ejemplo, o sea, estás en el tráfico y es como o sea, como que conscientemente dices, pásale, cabrón, pásale. ¿no? Uno O sea, y uno, ching. Sí, Sí. ¿no? Eso. O sea, como que siento que esta cosa del compañerismo, de la empatía, de la escucha, de observar, de atender y de ir más lento es lo que me ha enseñado. Ok, buenísimo. Y por último, José, hablaste un poco de esto, pero usas el tarot, bueno, sabes tarot, yo la verdad no sé mucho de este tema, tengo ciertas nociones, pero me interesaba mucho preguntarte, ¿tú usas el tarot como herramienta para la actuación, para tu carrera No. y cómo te funciona? Para la actuación no, pero fíjate, no lo he usado para la actuación, Ajá. pero es ¿Cómo lo algo has súper usado para...? interesante. Sí, sí, sí. Pues, o sea, como que creo que hasta, mira, es algo como que estoy todavía aterrizando, porque sí me gustaría hacer un taller, sobre todo como de guión, o sea, como de estructura, porque el tarot es un viaje, o sea, el tarot es una historia, es como un cuento, ¿no? O sea, es un viaje como el viaje del héroe en la estructura aristotélica, el tarot también es el viaje del loco, el viaje del arcano cero. Entonces, como que te va contando una historia y te va contando procesos evolutivos que todas las personas llegamos a atravesar. Algunos se quedan en el camino, ¿no? Su conciencia o su evolución les da para llegar a ciertos límites. Y hay otros que llegan al mundo, al arcano 21, ¿no? O sea, como que creo que se puede usar como para construir una historia así de la nada, ¿no? Sacas 3 cartas y empiezas a escribir sobre lo que ves ahí. A lo mejor está el emperador, la emperatriz. Ah, pues son padres, ¿no? Son los papás. Y no sé, un ermitaño, pues el abuelo. El abuelo del papá ¿sabes? Como O sea, que puede sí. servir como una historia, Sí. como una forma para hacer historia. Eso lo apenas lo estoy averiguando, ¿eh? O sea, Ajá. como que estoy como diciendo, mira, estaría chido como usar la herramienta del tarot para construir y contar historias, ¿no? En esas ando, pero ahorita todavía no lo he hecho, no lo he usado, pero sí creo que tiene mucho potencial, porque además a mí el tarot me parece algo increíblemente, o sea, como mágico, ¿sabes? Como que siento que es como un libro que contiene muchos momentos, emociones, lugares y aprendizajes, mucha enseñanza. Por último, José, tengo estas 3 preguntas que se llaman las 3 finales. Esta es la idea, es que las contestes de la forma más breve posible, como en una frase así. Ok. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido o escuchado? Mira, no es un consejo que he escuchado, es un consejo que yo he dado. Ajá. Sí. No escuches a todo el mundo. No todos los maestros tienen esta vocación de ser maestros. No te quedes con no te quedes con las personas que te dicen que no puedes hacer algo. Eso, o sea, hay que saber elegir hasta los maestros, ¿eh? O sea, porque no todos los maestros te van a enseñar algo. Y sí te pueden venir a enseñar cosas que no tienes que hacer, ¿me explico? O sea, como que hay maestros que vienen a enseñarte cómo no ser o cómo no pensar. Sí. ¿no? Escuches a todo el mundo, no le creas a todo el mundo. Okay. Mejor tú experiméntalo y si fracasas, levántate y vuélvelo a intentar. Sí, sí, me gusta mucho eso porque luego en una era justo donde ya todos pueden dar consejos y hacer cosas, como que algo que a mí me ha servido mucho es
no pidas consejos de gente que no está viviendo la vida que tú quieres Exacto. o de gente que, ajá, pues sí. Sí, pero esto, por ejemplo, en el rollo actoral hay muchos maestros que luego son como súper violentos con sus Sí, me alumnos. ha pasado. ¿No? Y hay gente que luego, o sea, esto pasaba mucho antes, ¿no? O sea, como que aplaudían eso, ¿no? O sea, como que decían, no, es que este maestro, porque era bien así, bien estricto, bien disciplinado, nos enseñó disciplina, pero ¿a base de qué? A base de violencia, pues, verbal, o meterse con tu vida, o decirte que no vas a actuar nunca, o que eres malísimo, o que, porque aparte, esta carrera está llena de un chorro de gente muy superficial, Sí, pues. sí, sí, Entonces, durísimo. es como de, o sea, güey, es rarísimo, ¿no? A mí Sí. me acaba de pasar en una serie que estaba haciendo que llega un director y te dice, a ver, que estás con estas chicas, ¿no? Unas chicas argentinas guapísimas y mi personaje era así como un padrotón, ¿no? Entonces me dice, porque está fuera de tus ligas. Y yo, hijo de tu chingada Sí, sí, madre, sí. no mames, güey, estoy bien que estoy feo, pero no mames, güey, Sí, es sí, como sí. de, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué se meten contigo, pues, Sí, sí, sí. físicamente? O sea, Ajá. por ejemplo, he escuchado a directores de, no, güey, es que luego no me gusta, porque está como medio, o sea, como que tiene los brazos muy cortitos, tiene el cuerpo muy, güey, así de que, güey, es bien raro, güey, es súper violento como algunos directores Se expresan de los... expresan Sí. de- Por último, bueno, ¿cuál es el peor consejo, José, que has recibido o escuchado? Pues yo creo que uno de los peores consejos es como de pensar como que es que tú ya eres, ¿no? Es que como, o sea, por ejemplo, ¿no? Como que quiero empezar a hacer contenido y le estaba contando a un amigo, que no se agüite, ¿no? Pero, y que me dice, no, José, tú no necesitas eso, me cagan las personas que le hablan a la cámara, tú necesitas tú ya eres un buen actor, tú no necesitas esas cosas, hay un chorro de buenos actores. Pues sí, cabrón, pero estamos en México y todas las plataformas ahorita, si quieres tener chamba, te están pidiendo seguidores, cabrón. Y Sí. además, no lo voy a hacer por los seguidores, lo voy a hacer porque también me gusta comunicar y me Claro, gusta y... hablar de los procesos creativos. Y eso es algo que creo que puede darle valor a la plataforma, ¿no? O sea, como no a la plataforma de las redes sociales, sino a mí también, o sea, como de decir, ¿cómo llegué a construir este personaje, no? O sea, ¿qué es lo que me mueve para construir estos personajes? Y creo que es una información que me gusta más a realizar otro tipo de contenido, ¿no? O sea, como que no siento que un creador de contenido tenga que hacer las mismas cosas todo el tiempo, ¿sabes? Y No. aparte estamos evolucionando. Antes me daba mucha como inseguridad decir mis procesos creativos, pero güey, si no los digo yo, ¿quién los va a decir? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo puedo decir? Tristemente hacemos un cine que no mucha gente sabe que existe. O sea, Y tú le puedes dar una voz a exacto, eso, sí, exacto. cañón. Entonces como que digo, pues qué, o sea, sigo esperando a que me hablen o yo empiezo a generar contenido y hablar de mis procesos creativos que creo que me van a ayudar a entenderme más como persona y como actor también, ¿sabes? Sí, yo creo, eso es algo que a mí me gusta mucho del contenido, que creo que individualmente te da más agencia. No tienes que estarte esperando a que las cosas Totalmente, dependan de, güey. de toda una industria, de todo un sistema, de Y sobre todo. todo una industria tan cerrada que se está poniendo en un plano en el que en el que con número de seguidores o si tienes que ser perfecto, hegemónico, súper Sí, con no, un cuerpazo rayado, o sea, es como de, no, o sea, sí, yo no no. quiero ir por ahí, o sea, yo prefiero hacer películas chiquitas, de bajos presupuestos, que a lo mejor no todo el mundo las va a ver, pero películas que me llenen emocionalmente, ¿sabes? Que me Claro. siento orgulloso de esas películas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y yo respeto que si la gente quiere ser famosa o si la gente quiere irse a Por el hacer... dinero, Sí, sí. está padrísimo, güey. Yo, la neta, yo lo respeto y admiro también eso, porque hay mucho que admirar ahí. Pero pues yo no soy así, güey, no me puedo obligar a ser así. Entonces, creo que es eso, porque yo creo que cuando tú crees que llegaste a un punto en el que ya todo el mundo, ya como que estás por encima de todo, ya te dieron un premio, ya estás nominado y estás todo cuando tú llegas a ese lugar, es cuando más alejado estás de lo verdaderamente importante, que es como por qué actuamos, por qué actuamos, Sí, ¿no? sí, justo. Y creo que también la otra es entender, o sea, que ha sido algo que yo he estado trabajando mucho últimamente, como dejar de verme solo como una cosa, como lo que decías, este cuate te dice, no, es que eres actor. Pero como lo dijiste, antes de actor soy humano y como humano puedo ser muchas cosas. Y No, así y como puedo además, ser actor, puedo ser creador de contenido y puedo ser escritor y totalmente. puedo ser tarotista. Y además estamos en México, ojo. Si estuviéramos en Estados Unidos y tuvieran la misma chamba que tengo acá,
Pues, güey, por ejemplo, Emma Stone no tiene Instagram, no tiene redes sociales. Un chingo de actrices de allá no tienen... ¿Por qué, güey? Porque hacen un chingo de series y películas y porque el sistema ya funciona para que puedas ser misterioso. Ser el actor misterioso, el actor que nada más sube fotos de su comida o que nunca sale. Porque tengo amigos así, ¿no? O de árboles, que está bonito, güey. Pero también es como que antes sentía que eso estaba como un poco... como puesto en un lugar, o sea, es que no sé cómo decirlo. Esto, Sí. o sea, como que más bien, no sé, o sea, como que siento que estamos en México donde la industria funciona de una manera en la que no te puedes permitir pues no estar presente, pues. Sí, Eso. no te puedes dar ese lujo de Sí. total privacidad, a Sí. menos que ya estés muy, muy, muy. Sí. Pero sí. Pero hasta señores, actores, sí, ahorita están incursionando en redes En el- sociales, sí. te digo. Sí, ¿Por está qué? cañón. Porque no hay que verlas como enemigas, pues, hay que verlas como No. una nueva posibilidad, así como, o sea, pues sí, o sea, ya los espectaculares no jalan, o sea, lo que jala ahorita para que uno vea una película o se interese en ir al cine es como ver un tráiler en una red social, ¿sabes? O sea, no en la tele, No en las redes sociales. en las redes sociales, o sea. Sí, ver un video del Javier Ibarreche recomendando la peli. Entonces, Y uno dice, ajá, órale, me exacto. voy a lanzar Sí, a y te verla". Sí. vas al cine. Sí. Entonces, como el gran problema del cine mexicano no es hacer películas, porque hacemos muy buen cine, se hace muy buen cine en México. El rollo es lograr que la gente las vea y lograr que la gente entienda que el cine mexicano no nada más es lo que está en plataformas o no nada más es las comedias románticas que logran entrar al cine, ¿no? Sino como que, pues sí, o sea, lograr que la gente las vea es no pelearte con las redes sociales, ¿no? Porque es una herramienta más. Ok, buenísimo, José. Y por último, si tuvieras que dejar una especie de ley o regla que se tuviera que seguir en la industria del cine, ¿cuál sería? Ninguna, yo no soy Ninguna. quien para venir a poner cosas, la neta. Perfecto. No, ninguna. Si pudiera hacer algo por la industria sería cuestionar estas jerarquías y esta violencia estructural Ok. en la industria. Solamente, pero yo no vendría así de que A imponer cosas. No, estoy súper en contra de la imposición y la neta, creo que es como te decía al principio, o sea, yo estoy aprendiendo, yo estoy abierto a las críticas y no todo lo que diga puede ser verdad para todo el mundo, es mi experiencia, entonces yo no soy quien para venir a decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Porque yo como hice las cosas han sido como las he entendido y como el destino me ha llevado y he fluido en estos lugares también como chidos o sea, horrendos, ¿no? Chidos y horrendos, o sea, es como mi aprendizaje y está padre compartirlo y estoy abierto a cualquier crítica, cualquier cosa que me puedan decir. Yo no pienso así, se dialoga, ¿sabes? Y aprendo de mis errores y aprendo de... Todo el tiempo me gusta aprender y sobre todo a dejar de pensar que yo tengo la razón en todo, porque pues no, nadie tiene la razón en todo. Pues José, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muchas gracias por haber venido y por haber aceptado nuestra invitación. Por último, no sé si le quieras dejar un último mensaje a la gente, compartirle tus redes sociales, darle alguna noticia de qué viene a futuro. Nada, pues muchas gracias a ti, la neta, por invitarme. Estoy como muy contento de poder compartir parte del proceso que he vivido y sí, me gustaría invitarlos a que me sigan en TikTok y en Instagram como HOZE Meléndez. Ahí voy a estar subiendo contenido referente a la actuación. Buenísimo, ya. Y que Psicópata va a estar disponible. Ah, sí, ¿esto cuándo sale? Pues espero que mañana o pasado. Pues mira, la primera semana de junio ya estamos aquí en Amazon Prime Video, entonces no se pierdan Psicópata, el asesino del conejo blanco. Es una película que les va a emocionar muchísimo, sorprender, asquear y perturbar. Buenísimo. Pues José, te agradezco mucho por tu tiempo, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti.